conoceré, con mis amigos aprenderé y a muchas personas encontraré. Hey, soy HG con H y una G. Bienvenido al mapa fantástico, el mapa que explora todos los países de norte a sur, al este y oeste. La historia de principio a fin explorará. Bienvenidos HG y amigos. ¿En dónde estamos, HG? Si no me equivoco, estamos en... ¿Ustedes qué hacen aquí? Deberían de estarse trabajando. Oye, ¿quién es usted? ¿Y qué está pasando? Creo que tendré que explicarles lo que ha estado pasando. Empecemos con las causas. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, o sea, yo, quedé muy endeudado, con pérdidas de territorio en Europa y fuera de Europa, y con bajo poder militar. Yo estaba mal y ya no era tan poderoso como antes, pero un tipo austríaco llamado Adolf Hitler decidió hacer lo imposible para que yo me volviera más fuerte como antes. Se unió a un partido que después sería conocido como Partido Nacionalista Obrero Alemán, más conocido como nazi. Después, él intentó llegar al poder de Alemania, pero falló y fue a la cárcel y escribió un libro en ficción llamado Mi lucha. Después de salir de la cárcel, Adolf Hitler hizo un golpe de estado y entró al poder en 1933. Hitler se convirtió en canciller, dictador de Alemania. Y además se le ocurrió anexar Austria y Checoslovaquia a mí. Pero también quería anexar otro territorio y invadirlo, Polonia. Pero el Tratado de Versalles, que dio a Alemania firme por la derrota de la Primera Guerra Mundial, decía que no podía invadir otros países. Pero Adolf Hitler iba a hacer lo imposible para hacerme grande de nuevo. Así que invadió Polonia. Y así, el 1 de septiembre de 1939, por la invasión de Polonia más bien, se inició la Primera Guerra Mundial. Se hicieron bandos. Los aliados, conformados principalmente por Inglaterra y Francia, y algunos otros aliados, los Estados Unidos, y las potencias eje, que eran principalmente formadas por mí, Alemania, Italia de Mussolini y Japón, el imperio. También Hitler hizo un pacto con Stanley, que era el dictador de la Unión Soviética, y Hitler prometió a la Unión Soviética que no iban a atacarse y la Unión Soviética fue neutral. En la guerra, después de un descanso que di, yo, con Hitler, decidimos invadir Francia para llegar, yo, con una técnica llamada la Blitzkrieg, o guerra de lámpago. Es una técnica que se utiliza para atacar países como Francia. Yo tomé Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y pasando por un bosque llamado las Ardenas, los nazis, o sea, yo tomé Francia y se dividió en dos. Una parte que era mía y el otro era la Francia de Vichy, un gobierno controlada por Alemania, o sea, yo. Y Francia se rindió. Pero, aún así, la cosa no acaba aquí, porque les voy a enviar a una misión. Después, yo decidí invadir Reino Unido, pero está resistiendo todos los ataques. Tiempo después, Hitler decidió traicionar a Stanley y atacar a la Unión Soviética, que es donde tienen que ir, para tomarla y conquistarla.
y ahora la Unión Soviética es parte de los aliados. Se unió en ellos en 1941. En 1941, ese mismo año, Japón, uno de mis aliados, quería aprovechar la guerra y tomar el Pacífico Sur, o sea, las islas del Pacífico Sur de Asia, y decidió realizar un ataque a la base militar estadounidense de Pearl Harbor. Gracias a eso, Estados Unidos se unió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, o sea, esta guerra, y por eso quiero que ustedes se unan a mí. Que bueno, ya son soldados al parecer, y quiero que vayan a la Unión Soviética, porque tengo... ya se fueron. Aquí estaremos seguros, Wilfred. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. HG, ¿cómo continúa esto? Bueno, Wilfred, te voy a seguir contando la historia. Los alemanes decidieron seguir invadiendo la Unión Soviética, más específicamente el Cáucaso, porque había mucho petróleo, y también porque a Hitler no le gustaba el comunismo, y por eso los nazis invadieron la Unión Soviética, o sea, Alemania. Los alemanes tuvieron problemas en la invasión por el invierno, y también se dio la batalla de Stalingrado, que inició en 1942, y la perdieron los alemanes en 1943. Por este motivo, los alemanes, o sea, los nazis, tuvieron que comenzar a irse de la Unión Soviética. Ese mismo año, 1943, comenzaron las campañas de los aliados para liberar Italia, y Mussolini, que era el dictador de Italia, fue destituido, y Hitler tuvo que rescatarlo otra vez, porque Italia invadió Grecia y Egipto antes y les había salido mal. Pero bueno, Italia se dividió en dos. El norte era un gobierno que era gobernado por Mussolini, y el otro era el Reino de Italia, que el rey era Víctor Manuel III. Pero bueno, de todos modos, en 1944 se dio el desembarco de Normandía, que eso hizo que los nazis se tuvieran que ir de Francia, y además los aliados lograron liberar Italia y Francia, y Mussolini fue ejecutado, fusilado, y entonces los aliados comenzaron a avanzar, y también Polonia logró echar a los nazis de su territorio. Por tanta presión y porque Alemania estaba perdiendo, Hitler decidió quitarse la vida el 30 de abril de 1945. Pero la guerra no terminó. ¿Por qué, HG? ¿Por qué la guerra no terminó? Porque los aliados tenían a un país más por derrotar, y ese país era Japón. Y entonces Japón no parecía rendirse, pero Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki contra el Imperio de Japón. Una el 6 de agosto y otra el 9 de agosto. Y entonces los japoneses tuvieron que rendirse. Declararon su rendición el 15 de agosto, y la Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre de 1945. Esta guerra trajo un montón de consecuencias, por ejemplo, destrucciones de propiedades y de vehículos, y murieron más de 55 millones de personas. Pero, Wilfred, aún no te he platicado algo. En 1941 al 1943, de 1941 al 1945, sucedió un genocidio llamado el Holocausto, donde murieron porque era en contra
de judíos y otros grupos discriminados, donde murieron un montón de gente. Y eso fue por encargo de Hitler. Y HG, ojalá, espero que no vuelva a pasar una segunda guerra mundial, ni tampoco quiero que haya una tercera. Bueno, Billy Fred, no sucedió una tercera guerra mundial, pero tiempo después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría.